Trabajando en la frontera hay muchas carreteras y ranchos, y las noches son de tipo de oscuridad, donde no puedes ver tu mano frente a tu cara. Y fue entonces cuando todo ocurrió. Te hablan de la cripta. Esa noche oscura y espesa, estaba conduciendo por la carretera y la única fuente de luz era la que provenía de mis luces altas, para no atropellar a ningún animal. A unos 150 metros frente a mí, vi a un hombre cruzar corriendo la carretera y saltar una cerca para después correr hacia una de las casas de un rancho. Luego, me detengo en el área donde vi al hombre por última vez y enciendo mi linterna para inspeccionar el área. Mientras buscaba, lo único que noté era que olía horrible, como a un animal muerto. Lo tomé normal, porque hay todo tipo de vida silvestre en estos lugares, y mueren. Después de unos 5 minutos de búsqueda, por fin encontré al hombre, pero estaba acostado con una sudadera y su capucha cubriendo su cabeza, escondido detrás de unos arbustos. Me identifico como policía y le ordeno en inglés y en español que se levante porque lo veo, pero él no se movió. Me acerco un poco más al hombre, lo tomo por el brazo y le doy la vuelta. Fue entonces cuando salté y grité con incredulidad, porque el hombre estaba muerto. Cuando llegó el forense, dijeron que el hombre llevaba muerto al menos 1 o 2 días, por lo que era imposible que hubiera muerto cuando lo vi cruzar la calle. Esto finalmente me llevó a creer que el espíritu del hombre quería que encontráramos su cuerpo, y lo hicimos. 30 años de experiencia en la aplicación de la ley fueron como sheriff en una gran cárcel metropolitana. Uno de mis eventos inexplicables fue cuando era sargento supervisando la unidad médica en la cárcel. Un oficial me llamó a la celda de este recluso. «Sargento, será mejor que eche un vistazo a esto». Caminé hacia la celda y observé a un recluso enfermo mental desnudo en una celda al ras del piso. El recluso se había negado a tomar la medicación prescrita y se había descompensado mentalmente, hasta el punto de hablar en lenguas mientras se untaba las heces en el cuerpo y en las paredes de la celda. El recluso estaba poniendo los ojos en blanco y golpeándose salvajemente. Llamé al médico psiquiatra de turno a la celda. El médico observó al interno y trató de hablar con él a través de la puerta cerrada. El recluso se detuvo al darse cuenta de que estaba siendo observado. Se rió malvadamente y con enojo, pero de alguna manera escaló la pared de bloques de hormigón. Después saltó, cayendo hacia el piso bruscamente, y comenzó a meter ambas manos en su garganta mientras nos gritaba incoherencias en un idioma que nunca antes había escuchado. El ayudante y yo buscamos una explicación del médico sobre cómo escaló el recluso una pared de bloques de cemento de varios pies de altura y dejó las huellas de sus manos en el techo. El médico, sorprendido, nos miró tímidamente y dijo: «Bueno, en ocasiones ni nosotros tenemos una respuesta a lo que vemos». Terminamos sacando al recluso con un equipo de extracción, usando la fuerza mientras luchaba violentamente contra nosotros. El médico le administró una inyección involuntaria de medicamento al recluso, mientras nosotros lo sujetábamos. Yo pienso que este incidente fue paranormal, porque desde mi perspectiva el individuo estaba poseído. El recluso fue liberado de nuestra custodia al Hospital Metropolitano en una detención de salud mental de 62 horas, después de haber sido sentenciado a tiempo cumplido por su delito menor. El recluso fue juzgado sin siquiera pisar la sala del tribunal. El médico psiquiatra había llamado al juez inmediatamente después del incidente. El recluso había sido arrestado 3 días antes por allanamiento de morada y estaba demasiado psicótico para ser escoltado a la corte. Una de las experiencias que como policía jamás olvidaré. Esta es una pequeña colección de historias inexplicables
que mi padre experimentó durante 32 años como policía de Chicago. Como siempre, aconsejo a la gente que tome estas historias con pinzas. No estoy seguro de creer en lo paranormal, así que toma lo que quieras de esto. No pretendo que estas cosas sean absolutamente ciertas. Solo sé lo que me han contado. Pero también sé que mi padre no era un hombre mentiroso en absoluto. En el 92 mi padre trabajaba en la central del Distrito 1, aquí en Chicago, que incluye el barrio chino. Faltaba un poco para el amanecer a fines del verano y todavía estaba oscuro. Mi papá estaba manejando cerca del barrio chino con su nuevo socio Gustavo. Estaba manejando por Cermak y llegó una llamada por radio sobre un posible saltador suicida. Así que mi padre y Gustavo fueron los primeros en llegar a la escena. Lo primero que ven es a una mujer asiática de pie en lo alto del techo de un edificio de apartamentos, de unos 6 pisos de altura, con acres en el frente. Ella estaba completamente inmóvil, de pie, ahí mirando a la nada, en una bata de baño azul, aunque hacía muchísimo frío. Así que mi papá dice cosas como «no saltes» y ese tipo de situaciones. Gustavo se apresuró a entrar para ver si podía acceder al techo, mientras mi papá miraba. Ella levantó un pie ligeramente y se dejó caer hacia adelante. Y como dijo mi padre, parecía un árbol cortado que cae. Retrocedió rápidamente para que ella no cayera sobre él y las ramas de los árboles oscurecieron su vista del techo. Pero ella nunca golpeó el suelo, ni quedó atrapada en ninguna de las ramas de los árboles. Cuando llegó el departamento de bomberos, ese fue el primer lugar donde buscaron. Inspeccionaron todo el área, cada uno de los árboles. Cuando llegaron otros policías, también quedaron estupefactos. Mi papá tenía un par de teorías, pero no estaba convencido de ninguna de ellas. Una de ellas era que quizá entró en pánico en el último segundo y de alguna manera logró evitar caerse, y se escabulló antes de que nadie la viera. El problema es que no había acceso al techo desde el interior. Habría tenido que trepar a una repisa y deslizarse por uno de los desagües de la esquina, y en bata de baño, mientras evitaba ser detectada. No es muy probable. Mi padre sacó algunas otras conclusiones que teóricamente podrían suceder, si uno tiene mucha suerte. Uno pensaría que aterrizar desde el techo produciría un fuerte golpe, y cualquiera lo escucharía. Otra parte extraña es que la llamada original al 911 provino de un tipo en un teléfono público cercano, pero nunca dio su nombre o dirección, y no volvió a la escena. Simplemente le dijo al despacho sobre una mujer parada en el borde del techo. Dio la calle y el área en general. Después colgó. Nadie supo quién era él. Entonces, bueno, o la mujer era un fantasma o simplemente desapareció. Quizá alguna visión, pero fue compartida por otro compañero también. No lo sé. Tú decides. Espero que te haya gustado. Muchas gracias. Esto fue La Cripta de Abrael.